Pasamos a la segunda interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de equidad educativa. Tiene la palabra la autora de la iniciativa, la señora Fernández Rodríguez, por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Señora Baquera, usted en la última interpelación que tuvimos en el Pleno sobre la universalización del primer ciclo de educación infantil nos dio una definición de equidad, pero en ocasiones conocer un concepto no significa aplicarlo. El alumnado extremeño se enfrenta a diferentes desafíos a lo largo de su etapa escolar y en su vida diaria en función de diferentes factores. Y esos factores son fáciles de adivinar: el entorno familiar, la localidad en la que residen, los servicios públicos y las acciones políticas educativas. Entenderá que ninguna alumna ni ningún alumno extremeño puede elegir ninguno de esos factores. No puede elegir su familia, no puede elegir los factores económicos, sociales o culturales de la misma que les afectan. Tampoco puede elegir dónde viven, ni siquiera las políticas educativas que les afecten. Y ante esa indefensión, la política juega un papel fundamental. Porque es el Gobierno el que, a través del diseño de un modelo de políticas educativas que compense esos factores, pueden apostar por dos vías. Una, un modelo de equidad, de compensación de igualdad de oportunidades, un modelo que considere la educación como una inversión. O dos, un modelo que no sea equitativo ni compensatorio, que no favorezca la igualdad de oportunidades y que considere la educación como un gasto. ¿Quién se encarga de establecer un modelo u otro? Pues en este caso, la presidenta de la Junta de Extremadura y la consejera de Educación. Ustedes son las responsables en Extremadura de elegir qué política educativa se va a desarrollar. Es la presidenta de la Junta de Extremadura y la consejera de Educación las que pueden decidir si esos factores que condicionan la vida de los que no pueden elegir condicionarán su futuro y su presente. Y son esas decisiones y la forma en la que se toman las que condicionarán si hay o no equidad educativa en Extremadura. Nuestro sistema educativo se basa en los principios constitucionales, se asientan en el respeto, en los derechos y libertades reconocidos en ella, y para que se garanticen esos derechos y libertades, nuestro sistema educativo se inspira en el principio de equidad para garantizar que se cumpla la educación. ¿Qué se debería garantizar en nuestro sistema educativo según la Constitución? Pues la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades y la accesibilidad universal a la educación, que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a aquellas que se derivan de cualquier tipo de discapacidad. Esos serían los principios básicos que garantizarían el punto de partida de una educación equitativa y de igualdad de oportunidades. Pero además, señora consejera, usted sabe que hay otros elementos que se establecen en las leyes educativas, tanto nacionales como autonómicas, y otra serie de preceptos que surgen de la realidad de aplicar esa legislación vigente. Desde las autonomías, ustedes pueden modificar, adaptar y ordenar para garantizar que la equidad educativa sea real. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos traído esta interpelación en materia de equidad educativa. Si me permiten, me gustaría hacer una analogía con el sistema educativo y su estructura, ¿no? Lo que queremos evaluar hoy es si la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional es competente en materia de equidad educativa. ¿Es competente la Consejería en garantizar derechos? Pues vamos a comprobarlo. La instrucción número 3 de 2022 del Ente Público Extremeño de Servicios Complementarios, por el que se regulaba el funcionamiento de los servicios de comedor, decía: gratuidad del servicio. Durante el curso escolar 22-23 tendrán derecho a la gratuidad del servicio de comedor escolar. La gratuidad era un derecho que se había adquirido para el alumnado, tanto de los comedores de la Junta como los de contratación de una empresa del sector, como los que se gestionan desde administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro. Cuando empezaron a gobernar hace un año, esa fue la primera medida que la Consejería de Educación decidió eliminar ese derecho que se había establecido en 2022. Porque, tal y como refleja la LEX, la Ley de Educación de Extremadura, los servicios complementarios tienen por finalidad, con un carácter compensador, facilitar el acceso y la permanencia del alumnado en el sistema educativo en condiciones de equidad y posibilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar. La gratuidad de los comedores con carácter educativo era una apuesta firme hacia la universalidad de la educación en Extremadura y de todos sus servicios. Por eso, eliminar ese derecho consideramos que significa retroceder. Ustedes introducen un nuevo criterio de renta, de nuevo el criterio de renta, y hablan de justicia social. Sin embargo, pierden el discurso y se contradicen cuando publican las becas complementarias universitarias sin límite de renta. Primaria y secundaria con límite de renta, que son etapas educativas obligatorias. En cambio, cuando el sistema educativo no es obligatorio, como en la universidad, cuando los estudios superiores dependen de la apuesta que hagan la familia y de su capacidad económica por la educación superior de sus hijos, ustedes eliminan el criterio de renta. Han convertido las becas complementarias universitarias en otra cosa. Ahora ni son becas ni son complementarias porque no tienen carácter compensador ni complementan tampoco la del Ministerio. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos preguntarle, señora Baquera, ¿qué es más equitativo? ¿Que el sistema de enseñanza obligatorio sea gratuito y universal e introducir el criterio de renta en las enseñanzas no obligatorias, o eliminar el derecho a tener una educación obligatoria, gratuita y universal y criterios justos para las enseñanzas no obligatorias? La equidad, señora consejera, debe ser competencial, practicarla en sus decisiones y saber utilizarla en cada acción. No es el saber, como decimos en educación, sino el saber hacer. Creer en un modelo de equidad educativa también supone la ampliación de plazas públicas, universales y gratuitas en el primer ciclo de educación infantil. Crearla, continuar en el camino de mejorar nuestro sistema educativo allí donde más se necesite, pero ustedes no creen en ese modelo educativo público, universal y gratuito. Ustedes han decidido creer en las bonificaciones. Bonificaciones a las familias que lleven a sus hijos e hijas a centros docentes autorizados y no autorizados. Bonificaciones a centros autorizados a través de la Consejería de Educación y bonificaciones a centros no autorizados que van a depender de la Secretaría de Igualdad. Le preguntamos por qué han sacado, aparte del alumnado de educación infantil, del sistema educativo. Ustedes, señora consejera, vuelven a retroceder y relegan la educación infantil, como ya le hemos dicho, al carácter asistencial de las antiguas guarderías. La educación infantil es fundamental para asentar las bases de un modelo educativo, equitativo y de igualdad de oportunidades. Pero ustedes siempre introducen, cuando defienden esto, uno de sus criterios favoritos, que es el de la libertad de elección. Para las familias, señora consejera, que viven en entidades locales del mundo rural, su libertad de elección se basa en: ¿puedo llevar a mis hijos a un centro acreditado de inglés a media hora de mi pueblo 2 veces por semana en horario extraescolar? Y se preguntan: ¿tengo carné? ¿Tengo coche? ¿Tengo dinero para la gasolina? ¿Podré llevarlos si estoy trabajando? ¿Tengo quien los lleve si yo no puedo? Su ayuda al estudio de inglés para el alumnado de secundaria es más beneficiosa para los que viven en las zonas urbanas. ¿No le parece? 40 euros al mes con libertad de elección, pero no para todo el alumnado y su familia. El Grupo Parlamentario Socialista cree firmemente que no. Y le pongo otro ejemplo: la supresión de ciclos de formación profesional en zonas rurales. Le pongo otro ejemplo: la supresión de más de 400 plazas en residencias escolares para alumnados vulnerables o residentes en zonas rurales que tienen que desplazarse a núcleos urbanos para poder estudiar. Por cierto, ¿qué va a pasar con el personal no docente de las residencias escolares al limitar el número de plazas? Y ahora, mire, quiero hablarle de inclusión educativa. En 2022, desde la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, se puso en marcha el programa INITIA 21, un programa destinado a la prevención temprana. Uno de los grandes retos de la educación infantil desde su primer ciclo es precisamente la detección de necesidades educativas. Este programa contenía una novedad, que era la creación de 3 subsedes de equipos TEA, trastorno del espectro autista. Esas subsedes se crearon en Zafra, Villanueva, Don Benito y Plasencia. Las subsedes TEA han seguido funcionando después de ese curso, pero el día 20 de mayo de 2024 ustedes regulan el funcionamiento de las subsedes TEA y concretan en la normativa que han creado 2 subsedes, una en Villanueva y otra en Plasencia. Pero, como le he dicho, esas subsedes TEA ya estaban creadas desde 2022. Sin embargo, la subsede de Zafra desaparece de la instrucción. Ustedes nos dicen que han creado 2 subsedes TEA, pero es que en realidad han eliminado una, que es la de Zafra. Ahora todo el alumnado que se atendía en Zafra será atendido por el equipo específico en Badajoz. Eso es equidad, señora consejera. Un sistema educativo equitativo es, por definición, inclusivo. Si no hay inclusión, no hay educación.
Espero que conteste a las preguntas que le he formulado durante mi exposición. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Turno de réplica tiene la palabra en nombre de la Junta de Extremadura la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en un primer turno de 10 minutos. Gracias, presidenta. Señora Fernández, de verdad que es ya hasta preocupante que una vez y otra nos vuelva a preguntar por la equidad educativa. Eso no quiere decir que yo tenga ningún problema en venir a contestar, todo lo contrario. Pero bien, le voy a explicar, porque usted me ha hablado de una parte de lo que es la equidad, pero yo le voy a hablar de todos los aspectos de la equidad, porque es lo que tenemos que considerarlo en su conjunto. Equidad es un principio ético que se asocia a la justicia para cubrir las necesidades de las personas que están en desventaja. La equidad también es un principio económico que se refiere a una distribución justa de la riqueza entre los miembros de una sociedad. Y la equidad también es educativa, claro que sí. Y es que, por encima de todo, los estudiantes extremeños tengan igualdad de oportunidad y una educación de calidad. Creo que queda claro. Y lo que no voy a aceptar es que haya la mínima sospecha, ni mucho menos, de lecciones en esta materia, porque desde que lo decidieron los extremeños hemos apostado por avanzar de forma decidida en una educación libre, gratuita y universal, como valores constitucionales. Y también, señora Fernández, porque apostamos por la transparencia y la escucha activa de la comunidad. Y así lo hemos hecho, escuchar a toda la comunidad educativa. Hemos escuchado a docentes, a las AMPA, los alumnos, los agentes económicos y sociales, a toda la comunidad educativa. ¿Y sabe qué nos dicen? Que esto es la primera vez que ocurre, que nadie lo había hecho antes. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Por equidad. Se lo vuelvo a decir. La equidad educativa significa que todos tengan acceso a las mismas oportunidades y a los mismos recursos para aprender y desarrollarse. Y eso es lo que nos ha importado desde el primer momento que llegamos a este Gobierno. Y por eso escuchamos a quienes tienen necesidad de ello y lo seguiremos haciendo. La equidad, señora Fernández, es, entre otras cosas, poner los cimientos desde el principio. Por eso hemos puesto en marcha las ayudas a la escolarización para este curso de 2 a 3 años y queremos progresivamente aumentando, porque queremos garantizar que todos los niños puedan tener acceso a una educación temprana. La equidad también es ayudar a las familias para que puedan conciliar la vida laboral y profesional. Diga usted, señora Fernández, ¿por qué esta ayuda no es tan fundamental? Porque entre otras cosas, va a permitir que las familias realmente puedan llevar a sus hijos a cualquier centro educativo. Y precisamente si se mantienen unas guarderías con ciertos requisitos para que en las zonas rurales también se puedan llevar, no solamente centros acreditados. Por eso se le ha dado en cierta parte de estas ayudas la parte de conciliación. Equidad es poner también la visión en el futuro, y esto es poner la visión en el futuro. Y le voy a decir más. Equidad también es duplicar la dotación para libros de texto y material escolar. Equidad, claro que es también aumentar las becas complementarias, porque algunos tienen que salir a nivel universitario fuera de sus casas a pagar una residencia y no tienen dinero. Equidad también es organizar el caos en el transporte escolar que hemos tenido, porque ¿sabe qué? Hemos tenido amenazas de los transportistas porque había un sistema de financiación o de contratación del transporte escolar que era insostenible. Equidad es poner sensatez al acceso a los comedores escolares, que me alegro que haya leído la orden del 22 porque decía, ahí no ha leído usted porque realmente no estaba la palabra universal. Y sinceramente yo les quiero hacer una pregunta. Si hubiesen dado la gratuidad universal en los comedores, universal, ¿cómo hubiesen ustedes acometido, ya por curiosidad, los 288.000 alumnos que tenemos en el sistema educativo extremeño? ¿Dónde les habrían dado de comer? Dígame si hubiesen puesto carpas en la plaza de los pueblos. Es que esa pregunta, mire usted, no la acabo de tener claro. Equidad es bajar a 29 horas
lectivas para nuestros maestros. Es bajar el ratio lectivo, como ya digo, también la ratio en bachillerato y en educación infantil. Equidad es no cerrar y mantener los grupos mixtos en nuestros pueblos y en nuestros barrios, porque este Gobierno sí que va a luchar por ello. Equidad es apostar por nuestros docentes y es invertir más en educación. Eso es equidad. Y, por supuesto, preocuparse por el bienestar emocional. Porque, mire, de nuestros alumnos y en nuestros centros, aquellos que tienen más de 840 alumnos, se ha incrementado para este próximo curso con medio orientador más. También es equidad abrir 6 aulas TEA, es decir, del trastorno del espectro autista, que no existen. Y eso sí que ha sido posible. También dotar a los centros con nuevos especialistas de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, porque queremos hacer un nuevo modelo de educación más inclusiva. Como usted bien ha dicho, y ahí lo comparto, no hay equidad sin inclusividad, como bien dice la propia UNESCO y por tantos otros foros educativos. Les recuerdo que por primera vez en la historia de esta comunidad se ha puesto en marcha un equipo de intervención especializada en materia de altas capacidades. Esto es equidad. Dígame usted, ¿qué habían hecho ustedes anteriormente con estos alumnos y con el bienestar emocional? Que yo me haya encontrado nada. Señora Fernández, tenemos que pensar también en el futuro de nuestros estudiantes. Hay que tener esa visión de futuro. Por eso una de las grandes apuestas de este Gobierno ha sido el aprendizaje de un idioma, incentivar la adquisición de las competencias idiomáticas. Y por ello también se van a implementar gratuitamente las pruebas que homologuen el nivel B1 en inglés. Es cierto que nosotros vamos a dar, desde el Gobierno de Extremadura, una ayuda de 40 euros al mes para estudiar inglés. Y, por supuesto, que es una inversión, pero no solamente para los que viven en grandes poblaciones. Una de las ventajas o de las cosas positivas, por decir algo, que nos ha dejado el COVID-19 ha sido las videoconferencias, ha sido poder hacer estudios online. Nuestros niños que viven en centros rurales, claro que pueden tener acceso, aunque no haya una academia de inglés en sus pueblos, porque hay mucha formación online a la que se puedan acoger. Porque realmente sí que nos preocupan nuestros jóvenes. Nos preocupa el devenir de las poblaciones con poca población, porque tenemos que apostar por ellos también. ¿Qué entiende entonces usted, señora Fernández, por equidad educativa? Nosotros lo tenemos claro. Es una apuesta concreta, real y eficiente por la igualdad de oportunidades y por el futuro de nuestra región y de los jóvenes extremeños. Señora Fernández, la equidad no es gratuita, no cae del cielo. Ha sido este el Gobierno el que ha incrementado el presupuesto de educación en casi un 5% respecto al presupuesto del año anterior. Digo, el de su Gobierno. ¿Y sabe por qué? Porque equidad y porque entendemos que la educación de calidad tiene que ser desde los inicios de nuestro sistema educativo. Y es por ello por lo que vamos a seguir apostando. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de réplica para la autora de la iniciativa, la señora Fernández Rodríguez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora consejera, me ha sorprendido mucho. Me está interpelando usted a mí. Me está haciendo usted a mí preguntas. Si aquí la que viene a examinarse es usted. Usted es la consejera y yo soy la diputada en la oposición. Y me hace usted preguntas a mí. ¿Cómo me va a interpelar usted a mí? Es increíble. Mire, pues sí, vamos a insistir muchas veces. Muchas veces. El Grupo Parlamentario Socialista siempre va a defender el modelo de educación que el Gobierno anterior, que también era de usted, le dejó sobre la mesa. Ese modelo que lucha por la educación pública gratuita y universal. Y con esos preceptos se trabajó durante años para que en Extremadura se haya avanzado en educación como se ha hecho. Eso es innegable, señora consejera. Por ello, la toma de decisiones es fundamental. Hay que decidir el modelo y cómo llevarlo a cabo. Hay que estipular las prioridades. Eso es fundamental, las inversiones y los objetivos. Mire, en 2022
para el presidente Guillermo Fernández Vara, la universalidad de todos los servicios educativos era su prioridad y dijo textualmente: vamos a hacer que en 2 años en esta región podamos hablar de universalidad completa, en comedores escolares y en libros. Y por ese motivo se introdujo un derecho en la normativa educativa, porque es cuestión de prioridades. Ustedes también tienen la suya, que desde luego no son las mismas que las nuestras. Por ejemplo, ustedes disponen de 1 millón de euros para la perdiz roja en Extremadura, pero eliminan el derecho al comedor gratuito que cuesta 700.000. Ustedes eliminan ciclos de formación profesional porque alegan que cada uno les sale por 200.000 euros, pero eliminan el impuesto a los grandes tenedores de Extremadura. Ustedes alegan que hay más escuelas infantiles privadas en el medio rural que en zonas urbanas porque tienen que justificar subvenciones a centros privados. Ustedes eliminan el criterio de becas de la el criterio de renta de las becas complementarias universitarias porque no creen en la igualdad de oportunidades, porque ustedes no apuestan por la equidad y porque este no es un gobierno moderado. Señora consejera, no lo es. Y sus prioridades las dejan muy claras todas las acciones que ustedes van llevando a cabo. Ustedes confunden 2 conceptos que para los socialistas y las socialistas son fundamentales, que son la igualdad y la equidad. No significan lo mismo, señora consejera. Y le voy a poner un ejemplo que me ha explicado a mí un amigo mío, que también es docente, muy sencillo para que usted lo entienda. Imagínese que el Gobierno de la Junta de Extremadura toma la decisión de comprarle una bicicleta a cada ciudadano y ciudadana extremeño. Una bicicleta. Y dicen ustedes, eso es igualdad. Todos van a tener una bicicleta. Bien, señora consejera, pero esa bicicleta, ¿pueden utilizarla todos por igual? ¿Y si hay barrios donde no hay carretera, donde no hay zonas para pasar con la bicicleta? ¿Y si una persona tiene una discapacidad o le dan también una bicicleta a un bebé? Ahí es donde entra la equidad. Ahí es donde entra la equidad, señora consejera. La equidad no es café para todos, la equidad es compensadora de las desigualdades. Y eliminar el principio de equidad del sistema educativo, favoreciendo siempre con todas sus decisiones en educación a las zonas urbanas, a algunos barrios con capacidad económica, eso elimina el concepto de equidad. Y ahí es donde ustedes introducen su concepto favorito, que es el de la libertad de elección. Y mire, le voy a contar algo sinceramente, que es personal casi. Cada vez que ustedes hablan de la libertad de elección de centro, cada vez que lo hace usted o la portavoz de la Junta de Extremadura o la secretaria general de Educación, a mí se me viene a la mente la corriente filosófica de los libertarios. Suena bien a priori. ¿Sabe usted lo que son los libertarios? Pues los libertarios son los máximos exponentes de la libertad de elección. ¿Y sabe usted qué presidente se autoproclama libertario actualmente? Pues se lo voy a decir. Se llama Javier Milei. Cada vez que ustedes hablan de la libertad de elección, a mí se me viene a la mente Javier Milei. Y espero que a ustedes le pase exactamente lo mismo. Se lo pueden imaginar con motosierra o sin motosierra, con la presidenta de la Comunidad de Madrid o sin ella. Se lo pueden imaginar como quieran. Eso es lo que significa la libertad de elección de los filósofos libertarios. A ver si así, cuando se les venga a la mente, logran ustedes entender de una vez por todas que no puede haber libertad de elección si solo tienes una opción. Porque tener una opción, señora consejera, no es elegir, es resignarse. El Grupo Parlamentario Socialista seguirá defendiendo la igualdad, la equidad y la universalización y gratuidad de los servicios educativos. Y eso será justamente lo que vamos a pedir en la moción subsiguiente a esta interpelación. Porque creemos en un modelo educativo, porque tenemos prioridades, porque sabemos que puede hacerse y porque jamás dejaremos de luchar por una educación equitativa, de calidad, universal y gratuita para Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para finalizar el debate de la iniciativa tiene la palabra la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias de nuevo. Señora Fernández, yo entiendo que lo que usted ha dicho de lo que se le viene a la cabeza cuando oye hablar de libertad de elección, se lo tomo también como un tema personal de lo que le viene a su cabeza, pero siguiendo en esa misma línea yo también le voy a decir lo que se viene a la mía. ¿Sabe qué se le viene a la mía cuando nos hablan que nos quieren quitar la libertad de elección? A mí se me viene a la cabeza dictadura. Eso es lo que se me viene a mi cabeza, que nos quieren implantar un sistema dictatorial. ¿Y son ustedes los que hablan de libertad? No lo sé. Creo que se ha quedado muy claro, o por lo menos yo lo creía así, pero veo que no, lo que era la equidad. Y es un principio social, económico y educativo. Pero también le quiero hacer otra aclaración de lo que usted me ha dicho a mí. Yo no he venido aquí a hacerles preguntas, simplemente le he sugerido
que no sé cómo tenían pensado hacer el tema de los 288.000 alumnos en los comedores, que se lo digo un poco por compensar, porque usted a lo mejor no me puede dar 1000 lecciones de cómo se pueden meter todos esos alumnos en lo que hay. Entonces, me gustaría saberlo a mí y a lo mejor al resto de los extremeños, porque es que eso es una cosa que no acabamos de entender, pero, en fin, lo mismo que tampoco entendemos muchas cosas. Por ejemplo, que ustedes no hayan hablado en ningún momento, porque equidad es garantizar unas acciones concretas y bien gestionadas. Y uno de los principales indicadores internacionales que defiende la equidad educativa es la calidad de las infraestructuras. Y no lo digo yo, lo dice la OECD y la UNESCO. Unas infraestructuras adecuadas, dignas e inclusivas son necesarias para abordar las desigualdades socioeconómicas subyacentes y permitir que todos nuestros alumnos puedan acceder a una educación de calidad. Y, por supuesto, que nosotros hemos estado atentos a todos ellos. ¿Sabe que hemos atendido, en lo que llevamos de legislatura, a más de 100 personas entre alcaldes y representantes municipales y educativos? Pues sí, y tenemos una lista que lo tenemos registrado en la que en cualquier momento que nos soliciten se la ponemos a su disposición. ¿Y saben qué coinciden todos? En la escasa o nula inversión que se han hecho en los centros educativos en los años anteriores. Y esto demuestra el abandono que ha habido por parte de su Gobierno. ¿Sabe usted que las instalaciones deterioradas afectan negativamente al rendimiento académico y al bienestar de los alumnos? Vamos a hacer un poco de memoria. El Plan Plurianual de Infraestructura obedecía al mandato anterior, era la Ley 3/2026, que fue dotado con 137 millones. ¿Y sabe qué ha pasado desde ese momento hasta que llegamos nosotros? Porque no estaba ejecutado ni la mitad. Nos hemos encontrado con retrasos, complicaciones jurídicas, incrementos de costes de proyectos hasta un 40%, etcétera, etcétera. Es decir, gasto, gasto y más gasto. Es decir, unos efectos muy negativos y caóticos que se podrían haber solucionado si su Gobierno hubiese sido más diligente en este tema. Nos hubiésemos ahorrado mucho dinero todos los extremeños, dinero que se podía haber utilizado para otra cosa. La equidad educativa no es un concepto abstracto, necesita una planificación y una gestión eficiente. Eso sí que es equidad. Lo que no es equidad es dejar centros en mal estado o que incumplan la normativa. ¿Quiere que le hable también de los equipamientos? Pues deterioro, envejecimiento, obsolescencia. En los últimos años no ha habido ninguna reposición o sustitución, o por lo menos de las necesarias. Los materiales están antiguos, desfasados o son inoperativos. ¿Quiere que le ponga ejemplos? Sillas y mesas viejas, material de laboratorio insuficiente o inexistente, ordenadores anticuados y muchas cosas más. Y ahora serán con los FEDER 21-27 con los que tendremos que hacer frente a ellos. ¿Y quiénes van a perder con esto? Los extremeños, todos los extremeños, y a nosotros nos preocupan. Mire, tenemos que, entiendo por equidad, garantizar la igualdad de oportunidades de todos nuestros extremeños y extremeñas. Y por eso es por lo que ya, como he dicho, hemos aprovechado la unión de 12 comunidades autónomas para dar respuesta a ese dislate de decreto PAU, que era volver a los años 60, que quería imponer su ministerio y del que realmente no han acabado de aclarar nada. Lo único que le digo es que nuestra sociedad está por encima de todo. El principio de igualdad de oportunidades es lo que nos preocupa a este Gobierno, porque esta sociedad está reclamando cordura y sensatez. Y yo le pido a su Gobierno que también apueste por esa igualdad, que quite las desigualdades, porque muchas veces creo que a los españoles y a los extremeños le estamos dando la espalda. No sé si por desidia o por incapacidad. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al quinto punto del orden del día, que está formado por dos mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera moción es la número 17, subsiguiente a la interpelación número 54, instando a la Junta de Extremadura a la práctica de una serie de medidas en relación